Welcome to the debate. Bienvenidos a este espacio de análisis profundo y contraste de perspectivas. Imaginen por un momento que viven en una casa construida sobre unos cimientos que, todo el vecindario acordó respetar tras años de conflictos terribles. Ajá. Y de repente tu vecino decide que la línea del jardín siempre estuvo mal dibujada. Mete una excavadora directamente en tu sala y te dice algo como, es que si no rompía tu pared, tarde o temprano ibas a instalar un sistema de seguridad que me amenazaría a mí. A ver, entiendo la imagen perfectamente, pero si aplicamos la lupa de la geopolítica dura, resulta que la empresa de seguridad que querías contratar tiene un historial de, rodear sistemáticamente la propiedad de ese vecino. Desde su perspectiva, si no actúa y rompe esa pared hoy, terminará completamente asfixiado. Y eso es exactamente lo que nos convoca hoy. Así es. Estamos en abril de 2026 y esta guerra entra ya en su 5º año. La realidad sobre el terreno es innegable. O sea, Rusia mantiene el control sobre la península de Crimea y porciones significativas del este y sur de Ucrania. Sí, mientras los combates terrestres y los ataques a la infraestructura continúan sin dar tregua alguna. Exacto. Y la pregunta central que vamos a desgranar hoy es ¿por qué este conflicto parece imposible de cerrar? Porque francamente no estamos viendo un simple desacuerdo sobre dónde dibujar una línea en un mapa. Es un choque frontal entre dos visiones del mundo que simplemente no pueden coexistir. Yo, por mi parte, defenderé la postura basada en la soberanía, el derecho internacional y la supervivencia de un Estado independiente. Es decir, el núcleo de la visión ucraniana. Y yo voy a defender la perspectiva del realismo geopolítico. Esa idea de que las naciones actúan guiadas por el poder y la supervivencia, centrándome en las esferas de influencia y, los imperativos de seguridad de las grandes potencias, que es la lógica detrás de la visión rusa. Para arrancar, tenemos que ser muy claros sobre qué está pasando en el terreno hoy. Desde la perspectiva ucraniana, esto es, en su forma más pura, una guerra de agresión imperialista contra un Estado soberano. Claro, desde esa óptica. Toda esa narrativa de que el acercamiento de Ucrania a Occidente fue una gran conspiración global para destruir a Rusia es, francamente, una cortina de humo. Fue una elección política, una decisión democrática de una sociedad que quería escapar de un patrón histórico de subordinación hacia Moscú. Ucrania no miró hacia Europa para amenazar a Rusia. Miró hacia Europa para dejar de ser su patio trasero. El problema con esa visión es que asume que las intenciones democráticas de un país pequeño o mediano importan más que la arquitectura de seguridad global. En el lenguaje frío del poder internacional, el realismo geopolítico nos dice que la moralidad queda en un segundo plano cuando la supervivencia del Estado está en juego. Para Rusia, este conflicto fue provocado por el avance de la infraestructura militar y política occidental hacia sus fronteras. Fíjate en la historia. Los grandes estados nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptan pasivamente que un espacio contiguo y crítico para su seguridad se convierta en la plataforma de lanzamiento de un bloque rival. Pero hablemos de lo que esa defensa preventiva significa en la práctica, porque no estamos hablando de simples movimientos de tropas en una frontera. No, claro. Si revisamos los datos recientes del Council on Foreign Relations, la estimación para la reconstrucción de Ucrania en este momento supera los $588 mil millones. Ese nivel de destrucción sistemática no es un daño colateral de una disputa fronteriza. Es el mecanismo mismo de la guerra. Exactamente. Es una campaña calculada meticulosamente para destruir la viabilidad económica, social e institucional de Ucrania. Están intentando borrar a una nación porque se atrevió a tomar sus propias decisiones. Esos $588 mil millones son una cifra devastadora, sin duda alguna. Pero seguramente los que nos escuchan se preguntan, si Rusia está causando ese nivel de daño, ¿cuál es el costo que ellos mismos están asumiendo? Esa es la gran pregunta. Dato que me parece vital. Rusia está destinando cerca de la mitad de su presupuesto federal a esta guerra. Piensa en eso por un segundo. ¡Wow! Es una locura, la mitad del presupuesto. Exacto. Una potencia nuclear comprometiendo a la mitad de sus recursos operativos. ¿Cómo explicamos eso?
No se trata de un capricho imperial o una aventura periférica, de la que puedan retirarse mañana. Para el Kremlin, esto es existencial. Están dispuestos a asfixiar su propio futuro económico a corto plazo, porque ven esto como la batalla definitiva sobre quién dicta las reglas en la Europa de la posguerra fría. Ojo, el hecho de que gasten la mitad de su presupuesto no le da legitimidad a su causa, solo demuestra el nivel de radicalización de su proyecto. Totalmente, pero ilustra su lógica interna. Sí, y eso destapa el primer gran abismo conceptual entre las dos partes, que es la idea de la agencia. Ucrania se levanta todos los días luchando porque se percibe a sí misma, con toda razón, como un actor con pleno derecho a existir. Claro, mientras que Rusia la ve simplemente como una herramienta en manos de otros. Exactamente. Es que, desde la óptica de Moscú, Ucrania ya no es un actor autónomo. La tesis oficial rusa que guía sus decisiones militares hoy en día es que el país se ha convertido en el brazo armado de Occidente en una guerra de desgaste. Ya, pero Déjame terminar la idea rápido. Al enmarcarlo así, el Kremlin le vende a su población una idea muy poderosa. Les dicen, no estamos masacrando a un vecino más pequeño, estamos resistiendo la embestida de todo un bloque hegemónico estadounidense y europeo en nuestro propio patio. Esa pérdida de agencia de Kiev es fundamental para justificar sus acciones. espera, ¿no me puedes decir que eso es análisis estratégico serio? O sea, quitarle la agencia a Ucrania es simplemente una excusa legalista para justificar el robo de tierras. Desde su punto de vista, no lo es. Pero volvamos al ejemplo de la seguridad de la casa. Si yo me doy cuenta de que mi vecino es errático y violento y decido instalar cámaras y alarmas, ¿eso no me convierte a mí en un títere de la compañía de seguridad? Sigo siendo la dueña de mi casa, tratando de no ser asaltada. Al negar que Kiev toma sus propias decisiones, Rusia intenta legitimar frente al mundo la anexión de territorios. Claro, la anexión de Crimea y las demás regiones. Exacto, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Gerson. No nos confundamos, no son zonas de amortiguamiento, son pedazos de un país soberano tomados por la fuerza bruta. Entiendo que desde el derecho internacional tradicional, eso es un robo de tierras puro y duro. Pero la tesis del realismo ruso es que ese mismo orden internacional fue diseñado a su medida por Occidente después de la Guerra Fría. Ignorando a Moscú, ¿quieres decir? Justamente, ignorando por completo los intereses vitales de Moscú. Para ellos, una Ucrania armada y alineada con Occidente es básicamente un portaaviones terrestre estacionado a minutos de su capital. Y esto es crucial para entender cómo justifican sus operaciones sobre el terreno en este 2026. ¿Te refieres a la justificación táctica de las ofensivas actuales, supongo? Exactamente. Fíjate en cómo explican la ocupación de territorio. O sea, no lo ven como una anomalía imperial, sino como pura doctrina militar. De hecho, Reuters reportó hace poco que el ejército ruso afirma haber tomado unos 1.700 kilómetros cuadrados adicionales este año. ¿Y cómo justifican analíticamente tomar más territorio soberano? El general Valery Gerasimov, que lidera el esfuerzo militar ruso, dice abiertamente que las ofensivas en regiones fronterizas, como Sumy y Kharkov, son para crear una zona de seguridad. Ah, la famosa zona de seguridad. Claro, el mecanismo es simple. Si avanzas las líneas de frente, alejas la artillería enemiga de tu territorio. Es doctrina clásica, nos guste o no. Pero ahí es donde esa lógica se cae a pedazos, francamente. Choca de frente con la realidad. Si el objetivo genuino, la verdadera mecánica de esta invasión, era crear un perímetro limpio para aislar a Rusia de las amenazas occidentales, ha sido un fracaso monumental. Un fracaso, controlan el 20% del país vecino. Sí, un fracaso estratégico, porque la guerra no generó esa zona de seguridad. Al contrario, actuó como un imán para la vulnerabilidad. Tú mencionaste los despachos de Reuters. Bueno, esos mismos informes detallan la otra cara de la moneda. ¿Te refieres a los ataques internos? Exacto. Detallan semana a semana cómo Ucrania ha lanzado ataques sostenidos y muy precisos contra puertos y refinerías petroleras profundamente dentro del territorio ruso. ¿Es verdad? La invasión no alejó la amenaza, la invitó a entrar. Rusia buscaba empujar a la OTAN lejos de sus fronteras y, terminó con Finlandia y Suecia en la alianza, sumando miles de kilómetros de frontera directa con la OTAN. Dinamitaron su propia economía y trajeron fuego a sus refinerías.
Es una contradicción absoluta. Tienes un punto fuerte ahí, lo admito. Es innegable que las refinerías en llamas en suelo ruso destruyen esa ilusión de una frontera impermeable. Pero, para entender por qué la doctrina militar de Gerásimo persiste a pesar de esos ataques, Ajá. tienes que mirar cómo calcula los costos el Kremlin. Para la élite rusa, que te bombardeen una refinería hoy con drones es un precio doloroso, sí, pero es aceptable si a cambio evitan una derrota estratégica permanente. ¿Y qué consideraría Moscú como una derrota estratégica permanente en este punto? Retirar sus tropas y permitir que Ucrania entre en la OTAN. Para Moscú, eso significaría la degradación irreversible de su estatus como gran potencia. Y hay otra capa en esto, que es el relato identitario. El tema de los rusoparlantes. Exacto. Ellos no le dicen a su población, estamos peleando por zonas de seguridad abstractas. Hablan de proteger a los rusoparlantes, de lazos civilizatorios históricos. A nosotros nos suena a pura propaganda. Porque lo es, en gran medida. Probablemente, pero mecánicamente funciona. Cohesiona a la sociedad rusa, permite justificar ese 50% del presupuesto gastado en la guerra y bueno, les da la tolerancia al dolor necesaria para aguantar los ataques en su propio suelo. Entiendo por qué planteas que el relato identitario les funciona a nivel interno, pero déjame darte una perspectiva diferente. Ese relato es un lujo imperial que se financia exclusivamente con la sangre y la infraestructura ucraniana. Es una forma muy dura de verlo, pero cierta. Y eso nos lleva directamente al nudo de por qué esta guerra sigue viva y por qué no logramos salir del estancamiento. Dada esta vulnerabilidad mutua, dado el daño económico masivo en ambos lados, ¿por qué un cese al fuego es tan inaceptable hoy en día? Esa es la gran paradoja de este conflicto. Cualquier observador externo, digamos alguien ajeno a la región, diría, paren, congelen las líneas y dejen de perder dinero y vidas. Exacto. Pero para Ucrania, la respuesta de por qué no pueden parar es visceral, aunque mecánicamente perfecta. Una mala paz, dictada por el cansancio, es exponencialmente más peligrosa que seguir disparando. Porque le daría oxígeno a Rusia. Porque si Ucrania acepta congelar el frente de batalla hoy, estaría premiando al agresor. Estaría estableciendo el precedente legal y práctico de que una potencia nuclear puede redibujar las fronteras a punta de misiles. Claro. Por eso la postura de Kiev es tan absoluta y a veces parece inamovible. Exigen justicia, sanciones y sobre todo garantías de seguridad de hierro. Saben que un cese al fuego sin la OTAN o una alianza vinculante no es paz. Es solo un descanso para que Rusia recargue sus tanques y vuelva a cruzar la frontera en 5 años. Esa lógica ucraniana es moralmente impecable, la verdad, no te lo discuto. Pero estratégicamente choca contra un muro de concreto en la realidad material. Y ese muro es la dependencia. Dependencia económica. Total. Mantener esa postura absolutista requiere recursos que Kiev simplemente no tiene. Hablemos de cómo funciona esto en la práctica. Hace poco, reportes confirmaron que la Unión Europea está estructurando desembolsos masivos. Sí, fondos de emergencia para 2026 y 2027. Exacto, porque sin ese dinero, el Estado ucraniano colapsa. No pueden pagar las pensiones, no pueden reparar la red eléctrica destruida, ni los salarios de los soldados. Están combatiendo esencialmente con la tarjeta de crédito de Washington y Bruselas. Es una asimetría real, estoy de acuerdo, pero luchar con apoyo internacional no invalida el derecho soberano a la defensa. No lo invalida en términos morales, claro que no. Solo subrayan la magnitud de la agresión que están sufriendo en el terreno. Pero lo hace extremadamente frágil en términos operativos. O sea, para ilustrarlo, imagínate a dos buzos tratando de ver quién aguanta más la respiración bajo el agua, en una clásica guerra de desgaste. A ver, me gusta la analogía. El problema para Ucrania es que no está respirando con sus propios pulmones. Está conectada a una manguera de oxígeno que sube hasta la superficie, donde los políticos europeos y estadounidenses tienen la mano en la válvula. Claro, dependen de las decisiones extranjeras. Justamente, la estrategia rusa no necesita ahogar al buzo directamente en un combate frontal espectacular. Solo necesita mantenerse bajo el agua el tiempo suficiente hasta que alguien en la superficie decida que es muy caro seguir bombeando oxígeno. Ya veo hacia dónde vas con esto. Rusia gasta la mitad de su presupuesto. Sí, pero es su presupuesto. No tienen que pedir permiso para seguir peleando.
Esa es su ventaja táctica fundamental. Es una metáfora brillante, te lo concedo. Describe perfectamente la amenaza externa, pero ignora un factor clave que Moscú subestimó desde el día 1, ¿Cuál sería? que la resiliencia no es solo económica, es existencial. El buzo ucraniano no se va a quitar la máscara porque sabe que si lo hace, se muere. Y es precisamente porque Ucrania es consciente de esa válvula en la superficie que está tan desesperada por institucionalizar el apoyo. Tratando de asegurar el flujo de oxígeno a futuro. Exacto. Por eso vemos esta presión incansable por firmar acuerdos bilaterales a largo plazo y, acelerar su entrada a la Unión Europea. Quieren convertir ese flujo temporal en una arquitectura permanente. Ucrania ya aprendió la lección de que quedarse en una zona gris no la protegió. Y ahí, justo en esa necesidad de institucionalizar el apoyo occidental, es donde el círculo vicioso se cierra y se vuelve irrompible. ¿Irrompible por qué? Porque cada esfuerzo que hace Ucrania para blindar su supervivencia futura, cada acuerdo bilateral firmado con una potencia de la OTAN, es leído mecánicamente por Rusia como una confirmación de sus peores temores. Valida su paranoia, digamos. Exacto. Valida retroactivamente su argumento de que la intervención era necesaria. Para Ucrania, acercarse a Occidente es buscar un escudo. Pero para Rusia, ese mismo escudo occidental estacionado en sus fronteras es una espada apuntando a su garganta. Y cada bomba que Rusia lanza para alejar esa espada, convence más a Ucrania y al resto de Europa de que Moscú busca extinguirlos. Es una retroalimentación perfecta de amenazas existenciales, lamentablemente. Llegamos entonces a la síntesis de lo que significa este estancamiento. Desde la perspectiva que he defendido hoy, el caso de Ucrania es fundamental porque ilumina el riesgo extremo de ceder ante el revisionismo territorial. Si la comunidad internacional parpadea, si acepta que la fuerza bruta puede alterar el mapa, el orden legal que previene el caos mundial colapsa por completo. Claro, ningún estado mediano o pequeño estaría seguro nunca más. Exactamente. La supuesta inflexibilidad de los ucranianos no es terquedad diplomática. Es la defensa desesperada del principio básico de que un país tiene el derecho inalienable de existir sin tener que pedirle permiso de supervivencia al vecino más fuerte. Y desde el lente del realismo geopolítico, nos guste o nos parezca repulsivo el método, la postura de Rusia arroja una lección brutalmente persistente en la historia humana. Cuando ignoras los imperativos de seguridad de una potencia nuclear, el resultado inevitable es un conflicto estructural. Incluso si esos imperativos son percibidos y no reales. Exacto. Sean reales o percibidos. Este tipo de choques, fundamentados en el miedo y la geografía, no se resuelven con resoluciones morales en la ONU. Rusia está dejando claro, a un costo altísimo para su propio pueblo, que usarán un nivel de fuerza letal si sienten que el equilibrio de poder en su patio trasero está siendo alterado. Creo que, a pesar de lo diametralmente opuestas que son nuestras lecturas sobre quién tiene la razón o la legitimidad aquí, hay un punto de convergencia innegable entre ambos. A ver, dime. Para este abril de 2026, esto ya no es una disputa táctica sobre si el ejército ruso se retira a 10 kilómetros de Sumy o si Ucrania recupera un puerto en Jersón. Totalmente de acuerdo contigo. La guerra mutó. Hoy estamos presenciando una batalla tectónica sobre la arquitectura del poder en Europa para el próximo siglo. Así es. Rusia opera bajo la premisa de que aceptar un cierre del conflicto dictado por la OTAN sería el fin de su estatus histórico. Y Ucrania sabe que someterse a la lógica de esferas de influencia rusa sería el fin de su existencia como democracia independiente. Ambas lógicas operan perfectamente dentro de sus propios parámetros, pero son incompatibles en el mismo plano de la realidad. Hay muchísimo más por explorar en los documentos de Estado y en las tácticas militares de ambas partes para entender la profundidad de este choque. Sin duda alguna, quien quiere entender el mundo en el que vivimos hoy no puede quedarse con los titulares rápidos. Tiene que escarbar en estas contradicciones porque, las respuestas fáciles hace mucho tiempo dejaron de existir. Y mientras tanto, esta guerra sobre el tiempo continúa. Rusia comprando tiempo, esperando la fatiga occidental, y Ucrania comprando tiempo, esperando su integración europea. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Así es, lamentablemente. Como siempre, no estamos aquí para declarar un ganador absoluto de este debate, sino para entregarles las herramientas y los contrastes. La conclusión final, como siempre, se la dejamos a ustedes.